Saludos, ingeniero. En esta parte nosotros vamos a hacer lo que vendría a ser nuestra presentación del trabajo de investigación. Somos de la materia de automatización de procesos 1 del paralelo 1. En este caso, mi grupo está conformado por Pablo Alejandro, Cristian Ilbay y mi persona, Brian Tamay. A continuación vamos a proseguir con lo que viene a ser la presentación de nuestro trabajo. Mi nombre es Pablo Alejandro y yo les hablaré sobre lo que es la normativa ISA 5.1. El estándar ANSI o ISA 5.1 es uno de los estándares de la ISA más utilizados durante la ingeniería de diseño de plantas químicas en la realización de planos y documentación, ya que en él se establecen los lineamientos para representar e identificar los instrumentos o dispositivos y sus funciones inherentes, sistemas y funciones de instrumentación, así como su representación gráfica. Esta normativa nace en el año de 1949. Inicialmente fue una práctica recomendada y posteriormente se la estandarizó en el año de 1984. Esta normativa se indica los procedimientos requeridos para la identificación, funciones y representación gráfica de los instrumentos de los sistemas de control. En la siguiente diapositiva se hablará sobre lo que es una tabla de identificación de letras, en donde la primera letra viene dado por la variable medida, que viene dada por la letra A hasta la letra Z. Posterior se tiene letras sucesivas, en donde se especifica lo que son funciones de lectura y funciones de salida. Cabe mencionar que la identificación de un instrumento es una combinación de literales y números, en donde a cada instrumento o función se le designa un código alfanumérico o una identificación, de tal manera de que de izquierda a derecha se tiene los literales y enseguida la numeración designada. Como se puede observar, tenemos aquí una identificación en donde FID es la identificación funcional y 100 la identificación de lazo. En la siguiente diapositiva se especifica lo que son las simbologías. Esta normativa tiene simbologías de los procesos, simbología de lo que son las válvulas, también se tiene simbologías de procesos. En la siguiente diapositiva encontramos lo que es la simbología de instrumento, en donde esta normativa, al ser muy estandarizada, tiene simbologías de transmisores, simbologías para medición de variables, simbologías de elementos primarios para medición de llama. De la misma manera tiene simbologías de elementos primarios, que pueden ser de flujo, de nivel, de presión o de temperatura. También se tiene simbología de instrumentos secundarios y simbología lógica binaria. También hablaré sobre lo que son los planos de diagrama de tuberías e instalaciones. ¿Qué son estos planos? Se lo define como un diagrama de tuberías e instrumentación, DTI, también conocida en el idioma inglés como Piping and Instrumentation Diagram. Y es de un diagrama que muestra el flujo del proceso en las tuberías, así como los equipos instalados y la instrumentación. Otro posible nombre que se utiliza para estos planos es el de PFD, que es una forma simplificada en inglés de Process Flow Diagram, que esta determinación es menos utilizada y menos conocida. Estos diagramas están compuestos por una serie de símbolos que nos permitirán identificar todos los componentes que conforman un proceso
como tuberías, número de líneas de las tuberías y sus dimensiones, válvulas, controles, alarmas, equipos, niveles, presostatos, bombas, etc. Estos planos tienen una simbología estándar, utilizando en los diagramas que generalmente viene normado por la ISA S 5.1, que es del sistema de instrumentación y automatización de la sociedad. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición. Ingeniero, mi nombre es Cristian Ilvay y yo voy a hablar sobre la información presente en los planos P&ID. A pesar de que no existen estándares exactos respecto a la información que debe incluir los planos, porque esto va siempre a depender del tipo de plano que estemos generando y del proceso que estemos representando, se toman mucho en consideración los estándares sugeridos por la práctica de la industria de los procesos, o PIP. En el documento PIC 001 se detallan los elementos que se debería contener en un diagrama de tubería e instrumentación P&ID. En esto nos refiere este documento, que debe contar con lo que es el equipo mecánico con sus respectivos nombres y números. Las válvulas deben estar con sus identificaciones. En lo que respecta a lo que son tuberías, van a estar las tuberías de procesos con sus tamaños e identificación adecuada. También van a ser representados lo que son conductos de ventilación, conductos de drenaje, accesorios especiales, conductos de muestreo, reductores, incrementadores y estampadoras de martillo. También va a incluirse lo que es el arranque permanente y conductos de descarga, las direcciones del flujo que vaya a tener, las referencias de interconexiones, los controles que van a existir tanto en las entradas, las salidas o en la parte del interbloqueo, la categoría sísmica de los componentes. También tenemos la parte que son los interfaces para cambios de clase, lo que es el nivel de calidad, las entradas de enunciación, entrada de sistema de control de computadoras, interfase de proveedores y contratistas, identificación de los componentes y subsistemas proporcionados por terceros, además de una secuencia física que viene prevista en el equipo, la clasificación y la capacidad del equipo utilizado en el plano. Cabe recalcar que no es necesario que el plano contenga en sí todos estos elementos, sino los que se consideren más adecuados para representar de manera fidedigna el proceso. A continuación, mi compañero va a hablar sobre un ejemplo del plano P&ID. Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Brian Tamay. En este caso lo que voy a realizar es explicar lo que vendría a ser un ejemplo de un plano P&ID. Lo que podemos apreciar en la imagen, el diagrama que representamos es un proceso de un diagrama de intercambiador de calor. El mismo nos sirve para condensar un vapor. Principalmente, bueno, lo que claramente se puede reconocer es que está gobernado por tres familias. La familia 301 nos sirve para controlar el vapor, la familia 203 nos controla la variable de nivel y la familia 101 nos va a ayudar a controlar lo que vendría a ser el flujo de proceso. Principalmente, bueno, tenemos una entrada en la que vendría a ser la parte del vapor del intercambiador de calor. Y la otra entrada que nosotros tenemos para este intercambiador viene a ser la de flujo de proceso. Vamos a empezar explicando la parte de vapor. En este caso, al intercambiador de calor, una vez que pasa por la válvula de temperatura, siempre y cuando esta válvula de temperatura nos efectúe una señal neumática que está conectada a un transmisor de temperatura, que por medio de un transductor nos cambia la señal neumática a una señal eléctrica, y esta la manda a un control indicador de temperatura, como podemos ver aquí, el 301. En este lado también tenemos un transmisor de temperatura que por medio de un tubo capilar que está conectado aquí a nuestro intercambiador de calor nos permite conocer la temperatura. El transmisor de temperatura en este caso por una señal eléctrica le mandará una señal al transductor para enviarle una señal
a la válvula de temperatura para nuestro intercambiador de calor que está ingresando al vapor por la válvula. Si la temperatura dentro del intercambiador de calor es mayor a la temperatura de entrada, pues este controlador indicador de temperatura lo que va a realizar es enviar una señal al transmisor de temperatura y por medio de un transductor le va a cambiar la señal eléctrica que le envía a una señal neumática para cerrar la válvula y que no siga existiendo el flujo de vapor y que le ayude a elevar la temperatura y que todo esto existan fallos. Por otro lado, la entrada que tenemos la siguiente al intercambiador de vapor es la del flujo de proceso, el cual el flujo del proceso ingresa al intercambiador de calor después de que pasa por una válvula de temperatura de la familia 101 en este caso, y a la salida de nuestro intercambiador de calor tenemos un termopozo, y a continuación de este tenemos un transmisor de temperatura, el cual nos ayuda a proteger nuestro termopozo. La señal eléctrica que este mismo protector envía hacia al control registrador de temperatura viene a ser una señal que nos ayuda a medir el nivel de temperatura, ya que si la temperatura de este intercambiador de calor es demasiado alta, nos ayuda a enviar la señal al control registrador de temperatura, que por medio de los transductores cambia las señales eléctricas a neumáticas, y esta lo que viene a realizar es cerrar la válvula de temperatura que tenemos en el flujo de proceso hasta que la temperatura del intercambiador de calor se estabilice. En este caso, si como ya mencionamos, la válvula de temperatura que está ingresando con el flujo del proceso tiene unas iniciales que son FC, las cuales significan fail close, que en el caso de que la temperatura esté demasiado alta o exista algún tipo de falla eléctrica, pues esta señal del transductor va a provocar que la válvula se cierre y no permita el paso del flujo. Una vez esto también ya explicada esa parte, tenemos también lo que viene a ser la parte el límite de temperatura, el cual ya viene a ser la parte de la salida del vapor de la familia 203, que nos permite medir el nivel de temperatura del mismo, que viene a ser el transmisor de nivel, que nos permite medir el nivel de flujo dentro del intercambiador de calor, el cual mediante una señal eléctrica le manda un pulso al control indicador de nivel. El mismo que una vez recibe este pulso, cambia la señal eléctrica a neumática para que la válvula de nivel que pertenece a la familia 203 ya le abra o le cierre, dependiendo de cómo se vaya a tratar el fluido. Y como podemos ver en este caso, también tenemos una inicial FO en lo que vendría a ser la válvula de la familia 203, que está a la salida del intercambiador de calor. ¿Y esto qué significa? El FO significa el fail open, que en el caso de que exista algún tipo de falla de electricidad o no tenga suministro de aire, esta señal pues va a hacer que la válvula se abra y salga el flujo excedente para que termine el proceso, para que el vapor sea condensado. A continuación, mi compañero va a seguir con la explicación. En este caso también vamos a hablar de lo que son los softwares para el diseño de planos. En este caso se ha escogido el software ePlant PING. Este es un sistema asistido por computadora para el diagramado de diagramas de proceso e instrumentos, también para diagramas de flujo y para obtener de manera automática lo que son los listados de líneas, equipos, instrumentos, válvulas, accesorios, a partir de los datos que nosotros ingresamos en nuestros diagramas.
La manera en que nosotros determinamos la utilización de este software es porque se puede utilizar en conjunto con el software AutoCAD y porque es una adaptación del mismo. En este caso también viene integrado con un sistema de base de datos. También se tiene muy en cuenta que este software ha sido diseñado para dibujar diagramas de proceso, utilizando una librería de símbolos y elementos que permiten realizar un diseño de manera intuitiva y fácil. A continuación se va a observar cómo es la interfaz un poco de este programa. También se tiene una característica importante de este programa es que los archivos de PNID de ePlant se pueden asociar automáticamente con lo que son documentos externos en varios formatos o una tabla externa con cualquier tipo de información, de manera que se puede generar una base de datos para lo que es la información de lo que son ya válvulas, equipos o instrumentación utilizada en el plano. Una característica importante es que su manejo y su uso es bastante fácil. También hablamos de que la instalación no es complicada, se puede utilizar para un monousuario, es decir, para una persona que lo utilice o en red en caso de trabajos en conjunto. Esta fue nuestra exposición. Muchas gracias.